Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bonjour, bonsoir, bonne soirée. Good morning, good afternoon, good evening. Ok, un gusto, muy feliz hoy día estar aquí y para venir a hablar después de una información que publicó Cadena Ser sobre el Messi, Lionel Messi y el mundo deportivo. Creo que ustedes saben qué pasa, qué va a hacer Messi, qué va a poner como acción el Messi, qué va a pasar con el mundo. Y si no saben, si todavía no tienen idea, quédense aquí conectando film para saber toda esa información con Jonah Fox. Pero antes de entrar directamente en esa información, déjame decir que todavía si no está conectando con Jonah Fox, suscríbanse con Jonah Fox. También compartir ese video a todos los mundos que van a verla para que puedan tener acceso también, invitar a sus familias, sus vecinos a suscribirse con Jonah Fox y activar toda la campanita para tener cualquier información y cualquier video que Jonah Fox va a venir compartiendo. Hoy día, amiguitos, este video va a ser en español porque hicimos dos en creol, tenemos que equilibrarlo. Voy a hacer esto en español hoy día para que puedan estar contentos todos los seguidores de Jonah Fox que hablan español. Ok. Sin perder tiempo, sin como decir, pasar otro camino, vamos a entrar directamente en la información. Vamos a decir, Messi emprende acciones legales tras la filtración de su contrato y Barça niega cualquier responsabilidad. El jugador argentino asegura que sus abogados ya estudian cómo involucrar a las pocas personas que sabían al detalle de su contrato publicado el pasado domingo por El Mundo. El Mundo espera qué va a pasar contigo, El Mundo. Yo solamente estoy aquí para solamente informar a mis seguidores las informaciones. Yo no soy responsable de nada. El FC Barcelona niega categóricamente que haya filtrado el contrato de Leo Messi, publicado el pasado domingo por el redactivo El Mundo. Él anuncia acciones legales contra el citado periódico por los perjuicios que lo pueden causar esta publicación. ¿Okay? Mediante un comunicado, el Club Azulgrana lamenta que el contrato haya trascendido públicamente, ya que se trata de un documento de ambos exclusivamente privado. ¿Okay? Privado, súper privado, y que se rige por el principio de la confidencialidad entre las partes. ¿Por qué hay tanta confidencialidad en esa cosa? ¿Por qué tanta cosa? El Barcelona niega categóricamente cualquier responsabilidad en la publicación de este documento y anuncia que emprenderá las acciones legales oportunas contra el diario El Mundo por el perjuicio que se le pueden causar a raíz de esta publicación. Yo estoy aquí solamente para mirar formal. Además, el Club Azulgrana expresa su apoyo absoluto a Lionel Messi, especialmente ante cualquier intento de desprestigiar su imagen y de deteriorar su relación con la entidad donde se ha formado deportivamente hasta convertirse en el mejor jugador de la historia del mundo. No, eso es verdad. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Según la información publicada por El Mundo, el contrato del futbolista argentino Lionel Messi con el FC Barcelona asciende a 555.237.619 euros brutos a cobrar en cuatro temporadas, y entre las 2017-2018 y la que está en curso hasta su vencimiento el próximo 30 de junio, lo que lo convierte en el contrato más caro de la historia del
de deporte o del deporte. Es un contrato, como dice, un contrato más caro según el mundo, más caro de toda la historia del deporte. Por eso parece como hay hay un secreto ahí, y el mundo fue a buscarlo y lo publicó, y ahora nosotros tenemos el acceso también por el amigo Jonah Fox, que también está presente para publicarlo, y están explicando que están cuánto y por qué tanta cosa. Y Messi enojó, se fue enojado. Messi denunciaba a el mundo. El jugador argentino va a emprender acciones legales contra el diario El Mundo tras la publicación de su contrato, tal y como ha adelantado Adrià Albert. Problema. Además, sus abogados estudian ya cómo involucrar a las pocas personas que lo conocían al detalle. Pocas personas, no hay muchos que no conocían ese detalle y se van a tener problemas. Pero Jonah Fox no. Según el rotativo, el cómputo neto, una vez aplicados los impuestos, el tipo más alto del IRPF para los ingresos precedentes de su contrato laboral y el del impuesto de sociedades para los ingresos procedentes de su contrato de imagen, además a las deducciones de la seguridad social, representa más de la mitad de esta cantidad. De esta cantidad, alrededor de 297 millones de euros. El documento firmado por el jugador y el club consta de 30 páginas, dividida entre un contrato de trabajo al 85% de la cantidad pactadas y uno de derechos de imagen, el 15% del salario que permite la ley, y los clubes pagan por este concepto. ¿Ok? Problema todavía. Imagínense, Lionel Messi, antes de firmar ese contrato, que puso eso ahí, si salió ese contrato o el secreto que está ahí, ellos tienen que pagar una multa, como podemos decir en español, una multa de 15% de su salario. Y ya dos primas para Messi. Cuando hablamos de dos primas, no es prima de sangre o primas de hijo de su hermana, de su mamá, el hermano de su papá. No es ese primas, es como podemos decir, dos reglas específicamente que rige algún principio legales dentro de ese contrato. En los ingresos que refleja el contrato desvela la existencia de dos primas, una por la renovación del contrato y otra por la fidelidad de ese contrato. La primera supondría la suma de 115.225.000 euros, mientras que la segunda ascendería prácticamente a 78 millones. De estas cantidades, Messi ya se habrían asegurado el cobro del 92% de su contrato. Entonces, en este momento que estamos hablando, ese contrato que Messi ha firmado con el FC Barcelona, lo cobró, puedo decir, 92% de su contrato. Entonces podemos decir que quedó poco, podemos decir 8% para cobrar, pero el contrato que firmó Messi se va a vencer el 30 de junio de este año. Ahí vamos a ver si va a seguir Messi o si va a quedar en FC Barcelona, pero todavía no salió nada hasta el momento que podemos saber qué va a pasar. Pero cualquier información, Jonah Fox está ahí. El documento, además de Lionel Andrés Messi, lleva las firmas en representación del FC Barcelona, del expresidente José María Bartomeu y Flo Greta, el ex vicepresidente deportivo Jordi Mestre Masdeu y el CEO de la, o puedo decir CEO de la entidad Oscar Grau Global. Entonces, desde ahí creo que
es una información que Jonah Fox buscó y que publicó como dice Cadena Ser y que vengo a compartirlo con ustedes. Creo que usted va a estar feliz para saberlo porque no sabían. Entonces, si le gustan, dan una me gusta y después compartirlo con sus amiguitos. Piden a ellos también que se suscribense con Jonah Fox y por decir muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Siempre voy a agradecer a ustedes por el apoyo a Jonah Fox. Porque sin ustedes yo no puedo seguir aquí. El apoyo es de compartir los videos, mirarlo, darle un like, comenten los videos. Eso no me lo piden, no piden nada más. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Siguen mirando a Jonah Fox, los amigos de Jonah Fox. Saludos, espacio jurídico. Muchísimas gracias por todos los apoyos. Gracias de verdad. Chao, chao amigos.